más aconseja discreción. Sodoma y Gomorra. Fuego proveniente del cielo. ¿Hay algo de verdad en esta historia? Nuevos descubrimientos en arqueología, astronomía y geología dejan al descubierto una asombrosa evidencia de fuego proveniente literalmente del cielo, bajo la forma de un asteroide. La Biblia, escrituras sagradas para miles de millones de personas llenas de milagros y misterios. Sin embargo, nuevos adelantos tecnológicos sugieren que los relatos increíbles y los milagros tienen cierta base en los hechos. ¿Puede la ciencia revelar la verdad acerca de los grandes misterios de la Biblia? Misterios de la Biblia, Sodoma y Gomorra. Una de las historias más impresionantes de los 24 libros del Antiguo Testamento incumbe a dos ciudades antiguas situadas en el Mar Muerto, Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que eran tan viles que Dios las destruyó arrasándolas, haciendo llover fuego y azufre desde el cielo. Llovió fuego desde el cielo y finalmente toda la llanura quedó cubierta con esos desechos quemados que hicieron erupción desde el aire. Creo que lo que la Biblia quiere decir es que era algo diferente a todo lo que se había visto. Muchos estudiosos, como el arqueólogo Robert Cargill, creen que la destrucción ardiente es solo una metáfora. El fuego desde el cielo es el símbolo máximo de la aniquilación total proveniente de Dios. Pero descubrimientos recientes en astronomía y geología sugieren que la historia de la destrucción abrasadora de Sodoma puede ser algo más que una simple parábola moral. Puede que registre un hecho histórico real. Así opina el astrónomo y escritor Alan Bond. Creo que tenemos que aceptar que el origen probable de la mayoría de los mitos es algún hecho real. Personalmente, pienso que la destrucción generalizada de Sodoma, tal como se describe en la Biblia, es una hazaña suprema de la imaginación, o algo que se basa en un suceso que realmente ocurrió en algún momento de nuestra historia. En el año 2008, se descifró por primera vez un objeto de la antigua Sumeria y al parecer proporciona una sorprendente correlación con la historia de Sodoma. En un pequeño disco de arcilla, un antiguo astrónomo sumerio registró un extraño acontecimiento en el cielo nocturno. Indica que el objeto pasa frente a las estrellas a bastante velocidad. La transcripción del disco de arcilla proporciona suficiente información como para examinar la velocidad y trayectoria del objeto, y el fuego desde el cielo adquiere la forma de un asteroide. Por la descripción del disco de arcilla, pensamos que el asteroide tenía probablemente 1,25 kilómetros de ancho. Si la información del disco sumerio es correcta, el impacto del asteroide cuando chocó contra la Tierra debió ser devastador, 100 veces más poderoso que el arma nuclear más grande del mundo. La bola de fuego debió ser realmente impresionante, en 100 kilómetros a la redonda. Según el ingeniero y escritor Mark Hempsell, el penacho de desechos ardientes debió caer en un radio de cientos de kilómetros. Un enorme penacho cayó sobre el Levante y el norte de Egipto, el Sinaí y toda esa región. Además, fuego y azufre cayeron del cielo en la región en la que existen ese tipo de leyendas sobre fuego y azufre. ¿Podría este antiguo disco sumerio proporcionar la información astronómica que pruebe la historia bíblica de Sodoma? Para investigar este extraño relato, debemos comenzar con la historia misma tal como se describe en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. El capítulo 18 del Génesis cuenta la historia de un hombre recto llamado Lot, que traslada a su familia a la animada ciudad de Sodoma.
Pero en el libro del Génesis, la ciudad de la Edad de Bronce, conocida como Sodoma, es tan vil que Dios piensa que debe ser destruida. Según la Biblia, la ira de Dios también se extiende a todas las ciudades en las cercanías: Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Sin embargo, Dios decide salvar a Lot. Si puede. Dios envía a 2 ángeles disfrazados como hombres para visitar a Lot en Sodoma y advertirle de la destrucción inminente. Los hombres le dicen a Lot que debe irse. Tiene que llevarse a sus hijas, a su esposa y salir de la ciudad. Dios va a destruir el lugar. Los ángeles disfrazados de hombres advierten a Lot que debe escapar a las montañas, pero le dicen que una ciudad de la llanura será salvada, el pequeño pueblo de Zoar. Los ángeles le dan una última orden: no mirar hacia atrás la destrucción de la ciudad. Según el libro del Génesis, Lot y su familia huyen de Sodoma temprano por la mañana. Y la Biblia nos dice que justo al amanecer, el Señor hizo llover fuego y azufre desde el cielo. El humo salió de la tierra como el humo de un horno, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura. La Biblia dice que Lot y su familia escaparon y se refugiaron en una cueva sobre la ciudad de Zoar. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, creyeron que eran las últimas personas sobre la tierra. Es una visión post-apocalíptica del mundo antiguo. Allí termina la historia. Pero el relato tiene un detalle curioso. Mientras huyen, la esposa de Lot desobedece la orden de los ángeles. Ella miró hacia atrás. La Biblia dice que se convirtió en una estatua de sal. Es un detalle extraño y, según algunos estudiosos, es la clave de toda la historia de Lot y Sodoma. El motivo de la estatua de sal en la historia de Sodoma y Gomorra es en realidad una etiología. Una etiología es la explicación de alguna posible causa o el punto de origen de un fenómeno que de otro modo sería natural. Las etiologías se encuentran en los relatos populares y en la mitología de todo el mundo. Son historias que intentan explicar fenómenos naturales. Por ejemplo, ¿por qué existen las montañas? ¿Por qué el cielo es azul? ¿O por qué las tierras yermas de Israel tienen el aspecto que tienen? Según la teoría etiológica, la historia de Lot y su esposa fue un intento de explicar las numerosas formaciones de sal cerca del Mar Muerto. En la zona abundan las columnas de sal, que pueden alcanzar desde unos 4 centímetros a más de 3 metros. Durante algunas horas del día y a un cierto ángulo, cuando la luz es la adecuada, esas columnas de sal pueden parecer personas paradas en el litoral del Mar Muerto si se les ve desde cierta distancia. De modo que la historia de la esposa de Lot, que se convirtió en una estatua de sal, es probablemente una explicación legendaria de este fenómeno natural de columnas de sal en la costa del sur del Mar Muerto. ¿La teoría etiológica explica el misterio bíblico? ¿Es todo el relato una larga etiología que explica los orígenes de las columnas de sal, la vasta extensión de desierto vacío alrededor del Mar Muerto y una amenaza teológica sobre el mal comportamiento? ¿Cuál fue exactamente el mal comportamiento que provocó la ira de Dios? La Biblia nunca lo dice claramente. Pero el concepto de pecado es introducido cuando Lot se traslada del campo a la ciudad. En la Biblia hebrea hay algo de choque cultural entre la vida en la ciudad y la vida nómada. En ese texto se considera que las ciudades son lugares de pecado. En la Biblia hebrea se da gran preferencia al estilo de vida nómada. Es un estilo de vida en el que el sustento depende únicamente de Dios. La ciudad a la que se muda Lot no es un buen lugar para un pastor honrado.
Según la Biblia, Sodoma está sumida en el pecado. La Biblia no nos dice exactamente cuál es el pecado de Sodoma, solo que es una ciudad muy pecadora. Esto quiere decir que el pecado de Sodoma era la homosexualidad. En el Génesis 18 y 19, vemos que hay hombres que vienen a visitar a Lot, y mientras están allí, hombres de la ciudad quieren venir y tener sexo con ellos. ¿Esto quiere decir que el pecado de Sodoma era la homosexualidad? Generaciones posteriores estaban tan seguras de ello que cualquier acto sexual antinatural era denominado sodomía. Pero de hecho, la Biblia nunca especifica que el pecado de Sodoma era sexual. Algunos sugieren que el problema era más sencillo, que los habitantes de la ciudad de Sodoma eran poco amables con los extraños. Cuando algunos extraños visitaron a Lot, la Biblia dice que los ciudadanos de Sodoma los trataron mal. El pecado de Sodoma y Gomorra es la falta de hospitalidad. Esa gente no estaba dispuesta a compartir, no quería ocuparse de un extraño, y ese es un valor bíblico muy venerado. Los primeros hebreos eran nómadas y valoraban el hecho de compartir en forma igualitaria con la gente del desierto. Esos pastores nómadas debieron sentirse asombrados por el egoísmo de los habitantes de las ciudades. Pero las ciudades eran un fenómeno nuevo en esa época que los historiadores llaman la Edad de Bronce. A comienzos del año 3000 a.C., la Edad de Bronce marca el período de la primera agricultura establecida de las sociedades humanas, de las primeras herramientas metálicas forjadas de cobre y bronce, y del comienzo de la vida en comunidades amuralladas. Es el comienzo de la civilización como la conocemos ahora. La descripción de ciudades de la Edad de Bronce ayuda a crear una cronología en la que se puede situar el relato bíblico en algún momento entre los años 3200 y 1000 a.C. Pero fuera del texto del Génesis no hay mucho más que respalde la historia de Sodoma. Muchas de las cosas que se atribuyen al texto de la Biblia no tienen base científica, pero eso no significa que no transmitan algún tipo de verdad espiritual a los que la leen. Durante miles de años la historia quedó en eso, un relato de fe imposible de probar por la ciencia. Pero en el siglo XX, los avances arqueológicos comenzaron a suministrar evidencia sorprendente de que el relato bíblico pudo tener una base real. Enterrado bajo el suelo de una antigua iglesia, hay un magnífico mapa de mosaico con una señal evidente que nos lleva a la ciudad perdida de Zoar y a las ruinas de Sodoma. La Biblia dice que las dos ciudades, Sodoma y Gomorra, eran lugares de gran pecado y que Dios las destruyó con fuego desde el cielo, borrándolas del mapa. Durante miles de años, la historia de esta ciudad se encontraba solo en las páginas de la Biblia. Pero en 1894, una expedición arqueológica encontró un sorprendente respaldo al improbable relato de la ira de Dios. Aquí, en Madaba, Jordania, 55 kilómetros al este de Jerusalén, un arqueólogo británico descubrió una maravilla antigua literalmente bajo sus pies. Bajo el suelo de la iglesia de San Jorge hay un intrincado mapa de mosaicos. Hecho en algún momento del siglo VI después de Cristo, este hermoso trabajo de arte revela con precisión las ubicaciones geográficas y muestra la ubicación de Jerusalén, Jericó, el Mar Muerto y en la esquina sureste un nombre antiguo que solamente aparecía en la Biblia: Zoar. Es la más pequeña de las ciudades bíblicas de la llanura, la única que, según el libro del Génesis, Dios no destruyó. Finalmente, evidencia concreta de que una de las ciudades bíblicas existió. De hecho, el pueblo existe hasta el día de hoy y se le conoce con su nombre medieval, Safi. Solo cuando se descubrió el mapa de Madaba, los historiadores se dieron cuenta de que el pueblo de Safi era el antiguo emplazamiento de Zoar. En el antiguo mosaico, cerca de la ciudad, había otro enigma seductor.
una frase parcialmente oscura escrita en griego, el santuario de San Lot, o Sagrado Lot. ¿Podría referirse al santuario de Lot durante la destrucción de Sodoma? Los arqueólogos siguieron la ruta trazada en el mapa que los llevó directamente a las ruinas de una antigua iglesia construida en el siglo VII después de Cristo. Las baldosas de la ruina denominaban a la iglesia como el santuario del Sagrado Lot. Y los arqueólogos encontraron otro detalle fascinante. La iglesia tiene una nave central y dos laterales. Al fondo de una de las naves que da hacia el norte había una pequeña cueva. La cueva parece concordar con la descripción bíblica del refugio de Lot, una cueva en una ladera de las afueras de la ciudad perdida de Zoar. Puede que esta cueva no sea la pista exacta que pruebe definitivamente la historia de Lot, pero es una evidencia seductora. Dos fuentes separadas del siglo VII interpretan esta zona coincidentemente como el santuario de San Lot. Al menos ellos creían que Lot había vivido en esta zona, y eso es muy importante. Tenemos una ocupación de mediados de la Edad del Bronce dentro de la cueva. Además hay algunos entierros afuera, y también está el hecho de que este lugar está solo 1 kilómetro al noreste de Zoar. Todo es evidencia circunstancial de que hubo gente viviendo aquí. Tal vez incluso el mismo Lot. Si la historia bíblica es correcta, entonces las ruinas de Sodoma deberían estar cerca de las ruinas de la antigua Zoar. Equipos arqueológicos llegaron a la misma conclusión, con resultados sorprendentes. Desde 1970, los arqueólogos han descubierto 4 ciudades de la Edad de Bronce que concuerdan en forma inquietante con las 4 ciudades que, según la Biblia, Dios destruyó junto con Sodoma. La ciudad que corresponde más ajustadamente con la ciudad bíblica de Sodoma es Bab-hedra, en el litoral del Mar Muerto a 80 kilómetros de Jerusalén. En la Edad de Bronce, el periodo bíblico de Lot, Bab-hedra era una ciudad amurallada independiente. Tenemos ciudades rodeadas de pueblos y terrenos agrícolas. Cada ciudad era independiente, una especie de ciudad-estado. En su apogeo, Bab-hedra albergó a 1000 ciudadanos. Si se estudian los objetos en las casas, uno comienza a pensar, esta era una cocina, y este era un lugar de trabajo, y esta era una sala de recepción o algo así. Los primeros arqueólogos también hicieron un descubrimiento perturbador en Bab-hedra. Fosas comunes. La gente quedó impresionada por el número de tumbas aquí. Según cálculos diferentes, aquí había unas 20.000 personas enterradas. Es un cementerio enorme para un lugar tan pequeño. Los primeros entierros datan aproximadamente del año 3000 a.C. El enorme número de tumbas sugiere una catástrofe como la de la antigua Sodoma. Además, también hay evidencia de destrucción por fuego. Durante la excavación arqueológica, se encontraron con algunas zonas con cenizas. En realidad, los registros arqueológicos muestran que en un momento la ciudad de Bab-hedra fue repentinamente abandonada. Sus restos yacen intactos justo donde cayeron hasta que los descubrieron en décadas recientes. Bab-hedra tiene similitudes notables con la Sodoma bíblica, incluyendo restos de la Edad de Bronce temprana. Pero, ¿es literalmente la ciudad de Lot que, según la Biblia, Dios destruyó en su ira? La clave para conectar Bab-hedra con la Sodoma bíblica puede estar en este pequeño disco, encontrado casi 1000 kilómetros hacia el este, en las ruinas de la antigua Nínive. ¿Fue Sodoma realmente destruida por fuego desde el cielo como lo afirma la Biblia? El secreto de ese misterio puede estar aquí.
En los depósitos del venerable Museo Británico, en la colección de objetos del antiguo Medio Oriente descubiertos a mediados del siglo XIX, donde se encuentra un pequeño disco de arcilla. El propósito del disco es misterioso. Es un objeto de la antigua cultura sumeria que una vez floreció en lo que actualmente es Irak. En la Edad de Bronce temprana, desde los años 3000 hasta los 2000 a.C., la cultura dominante era la de Sumeria, con grandes ciudades en Kish y Ur, y con un poder que se extendía hasta el Mediterráneo. El disco sumerio está cubierto con antigua escritura cuneiforme y parece ser un mapa del cielo nocturno sobre la antigua Sumeria. Sabemos que se trata de astronomía porque tiene un buen número de dibujos de las constelaciones que podemos identificar y porque tiene muchos nombres astronómicos que conocemos debido a otros trabajos. Entre las constelaciones reconocibles están la de Géminis, Piscis y los planetas Mercurio y Júpiter. El astrónomo Mark Hemsel y el ingeniero Alan Bond se sintieron intrigados por el planisferio sumerio. Decidieron intentar una traducción aplicando su experiencia en astronomía e ingeniería mecánica. La traducción comenzó lentamente a revelar que los antiguos sumerios estaban bien versados en astronomía. Es una interpretación muy sofisticada del cielo nocturno. Estamos frente a un astrónomo profesional que conoce su oficio y no solo alguien que mira el cielo nocturno y adivina. Algunas de las características sugieren que usaba instrumentos para medir ángulos y para observar cosas. Creemos que tiene la forma de un bol porque tal vez la arcilla mojada en la que escribía estaba en un bol que tenía en la mano. Es una especie de cuaderno portátil. Registraba cosas como las nubes, la posición de los planetas, el tipo de cosas que anotaría un observador del cielo. Pero hay un sector que sigue siendo misterioso desde su descubrimiento. Bond y Hemsel llevaron sus preguntas sobre la traducción directamente al personal del Museo Británico. El Museo Británico amablemente reunió a un grupo de expertos, gente que podía leer esto directamente. Aquí dice, objeto brillante que pasó rápidamente. Y uno piensa, ¿qué diablos querría decir? La traducción se hace aún más extraña. Hay algo de texto debajo del primer punto y es cuando observa. Y entonces se puede leer, el dios Enlil viaja frente a estas estrellas. Con el nombre indica que ya no es parte del cielo, y dice que el objeto pasa frente a las estrellas a bastante velocidad. El planisferio muestra una región de Piscis y una línea de puntos que, por así decirlo, aparece como cruzando el cielo. E indica un objeto que era bastante extraño en los términos de su interpretación. El astrónomo no podía estar seguro si era una estrella o un planeta. Bond y Hemsel creyeron que la traducción podía significar solo una cosa: un asteroide. El objeto pudo verse por primera vez en la constelación de Piscis, que él llama Apil. Luego cruza el cielo a través de Pegasus, baja por Águila y luego se pierde en el horizonte. Los meteoritos y las estrellas fugaces se mueven muy rápido por el cielo. Sin embargo, en este caso, el astrónomo ve cuando el objeto está en el espacio. Al parecer se mueve a través del cielo a la misma velocidad de una aeronave. Puede observarlo durante unos 4 minutos y medio. De hecho, el astrónomo antiguo es tan exacto en sus detalles que actualmente, miles de años después, se puede rastrear la huella del objeto. La línea a través del cielo está dibujada con bastante exactitud contra las estrellas como fondo, de modo que nosotros podemos calcular la trayectoria del objeto. Resulta que si se traza la trayectoria hacia atrás, es un asteroide de un tipo conocido.
es de una órbita que se llama una órbita Aten. Solo en la década de 1970, los astrónomos modernos descubrieron los asteroides clase Aten, que orbitan el Sol entre la Tierra y Venus. Su tamaño varía desde 30 metros hasta más de 1,5 kilómetros de ancho. La antigua observación sumeria claramente corresponde a los descubrimientos de la astronomía moderna de alta tecnología. ¿Logró un astrónomo sumerio observar el asteroide que destruyó la antigua Sodoma? ¿Podría ser esta la explicación de lo que la Biblia describe como fuego desde el cielo? Puede que la respuesta no esté solamente en el planisferio y el libro del Génesis, sino también en un modelo computacional del cielo nocturno antiguo. El final abrasador de Sodoma y Gomorra podría ser corroborado por un solo objeto, el planisferio sumerio. Detalla con exactitud la posición de las estrellas, los planetas y las constelaciones en el cielo nocturno y describe un objeto extraño semejante a un asteroide. Los astrónomos Alan Bond y Mark Hepsall creen que han traducido correctamente el planisferio y han ubicado el sitio de impacto real del asteroide. Asumimos que el astrónomo estaba parado en alguna parte del sur de Irak. Por lo tanto, partiendo de la información que hay en el planisferio, podemos establecer una trayectoria de comprobación mediante un software que se usa para predecir la trayectoria ascendente de los cohetes y las trayectorias de reingreso. Pero hay un giro curioso. Al comienzo, la información parece no tener conexión con el relato de Sodoma y Gomorra. Cuando se traza la trayectoria hacia adelante, alcanza un blanco diferente al del desastre de la Biblia. No en Israel, sino en el norte de Europa. El objeto impactó en los Alpes austríacos, en un lugar llamado Keffels, en el valle Etzal-Aschau. Según Bond y Hepsall, en Keffels, Austria, no hay un cráter de meteorito porque el asteroide explotó en el aire a varios cientos de metros sobre el suelo. Esto ha sucedido antes, en Tunguska, Siberia. En 1908 hubo un impacto cercano a la Tierra en Tunguska, Siberia, que es bastante conocido y que devastó una superficie de unos 50 kilómetros cuadrados. Esa fue una explosión aérea. El objeto que nos interesa es 1000 veces más grande. Como el asteroide de Tunguska, el suceso bíblico también fue una explosión aérea masiva. El asteroide ya se encontraba en proceso de desintegración. Esa es la razón por la que no existe un cráter. La destrucción bíblica no fue debido al impacto, sino a sus repercusiones. Cuando el objeto explotó en Keffels, debió producir un penacho enorme, y sospechamos que ese penacho explica el mito de Sodoma y Gomorra. Al aplicar modelos de información astronómica e investigación de armas, Bond y Hepsall crearon una escena minuto a minuto del impacto del asteroide y su efecto en el planeta. El asteroide de 1,25 kilómetros descendió hacia la Tierra en una trayectoria baja que se observó en Sumeria y en el Mar Muerto. Entró a la atmósfera cuando iba sobre Grecia y se convirtió en una bola de fuego cuando cruzaba Europa y finalmente estalló en el aire sobre los Alpes. Era 100 veces más grande que el arma nuclear más poderosa del mundo. La explosión en Keffels debió crear una nube, con forma de hongo, de rocas, polvo y tierra. Un penacho gigante de desechos que se expandió en cientos de kilómetros, siguiendo la trayectoria del asteroide. Miles de millones de toneladas debieron eyectarse hacia atrás, tal vez a 5 kilómetros por segundo, atravesando el Mediterráneo. Suponemos que el penacho subiría a unos 900 kilómetros.
Los desechos caerían a tierra abarcando una franja de terreno de al menos 2.400 kilómetros desde el punto de explosión, centrándose en el Mar Muerto. Cuando los penachos reingresan a la atmósfera después de subir al espacio, calientan la atmósfera por fricción y al menos durante un segundo la temperatura del suelo alcanza unos 200 grados centígrados. Cualquiera que estuviera directamente bajo el reingreso del penacho se habría calcinado al instante. El cabello, la ropa, la piel expuesta, todo habría desaparecido. Cualquiera habría sufrido quemaduras horrorosas y habría muerto, prácticamente de inmediato, en una hora. Una muerte horrorosa. Habría pocos sobrevivientes en el enorme radio de reingreso del penacho centrado en el Mar Muerto. De hecho, la información del planisferio es tan precisa que Bond y Hemsel creen que podrían encontrar la fecha exacta de la observación. Hay paquetes modernos de software que se pueden usar en una computadora y permiten recrear los cielos nocturnos retrocediendo hasta esa época. Bond y Hemsel recrearon la posición de las estrellas y los planetas como estaban marcados en el planisferio. Luego intentaron minuciosamente hacerlo concordar con la información conocida del cielo nocturno. Mark casi se vuelve loco durante 3 meses, calculando todas las configuraciones planetarias posibles durante 1500 años cerca de esa fecha, para ver si podía encontrar una configuración de planeta similar a la que aparece en el planisferio. Y lo logró. Fue bastante notable. Una fecha parecía literalmente corresponder con toda la información conocida. La fecha final a la que llegamos fue el 29 de junio del año 3123 a.C. Si la traducción de Bond y Hemsel es correcta, entonces el planisferio es evidencia concreta de una de las más grandes catástrofes mundiales de la civilización humana. Su fecha, 29 de junio del año 3123 a.C. ¿Podría ser esta la fecha exacta de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Y si el planisferio puede detallar una fecha tan exacta, ¿no debería haber más evidencia de una catástrofe masiva? En realidad, la hay. Y esta evidencia no viene del fuego, sino del hielo. ¿Puede la ciencia explicar una de las historias más impresionantes de la Biblia? Un objeto antiguo sugiere que la abrasadora destrucción de Sodoma y Gomorra pudo literalmente sobrevenir debido al impacto de un asteroide. Si los astrónomos Alan Bond y Mark Hemsel están en lo cierto, el impacto del asteroide descrito en el planisferio sumerio habría tenido un efecto mundial. Una explosión de 10.000 megatones de un asteroide debería dejar más evidencia que solo un extraño relato de fuego desde el cielo en el primer libro de la Biblia. Recientemente ha surgido nueva evidencia, y no proviene del fuego, sino del hielo. La Universidad Estatal de Ohio tiene uno de los mejores departamentos de paleoclimatología del mundo. Equipos del Observatorio Polar Bear cruzan el globo en busca de hielo antiguo. Las expediciones de la universidad a cargo del profesor Ron Thompson extraen núcleos de hielo de los glaciares en Perú, el Tíbet, Groenlandia y la Antártica. Los campos de hielo del mundo registran una historia. El hielo conserva un registro estacional del cambio climático. Puede retroceder miles de años y registra todo lo que hay en la atmósfera. Los científicos, después de perforar profundamente los glaciares más antiguos del mundo, llevan los núcleos de hielo al enorme frigorífico de la universidad. Este es de Purekongi, del Tíbet central. Si se mira cuidadosamente el núcleo, se pueden ver las burbujas de aire.
Las pequeñas burbujas en el hielo también preservan el aire de los tiempos antiguos, que puede ser liberado y estudiado en el laboratorio para determinar la temperatura y el clima de hace miles de años. Pero había una capa de hielo en particular que llamó la atención del Dr. Thomson. Comenzó cuando descubrió material vegetal en la base de un glaciar en retroceso en Perú. Justo en la base de una pared de hielo de unos 30 metros de altura encontré un depósito de plantas. Logré extraerlas y al examinarlas estaban perfectamente conservadas. Era posible identificarlas y fecharlas. Cuando las plantas se fecharon con carbono, tenían 5.200 años. Curiosamente, parecen haberse congelado muy rápido, quedando repentinamente cubiertas de nieve o hielo, y se conservaron perfectamente durante milenios. Cuando Lonnie Thompson examinó otros núcleos de hielo, encontró evidencia de un masivo colapso climático, una repentina congelación que ocurrió en todo el mundo en el mismo período. Desde entonces hemos estado revisando nuestros registros de los núcleos de hielo y resulta que fue un acontecimiento global. Lo encontramos en los núcleos de hielo del Tíbet. Lo encontramos en todos los continentes en muchos archivos diferentes y todos se remontan al menos unos 5.200 años. De acuerdo a la evidencia de los núcleos de hielo, el norte de África, una región exuberante y fértil, de pronto se secó para convertirse en el desierto del Sahara. En Chile, regiones anteriormente tropicales quedaron inundadas por la nieve y congeladas durante milenios. En el Medio Oriente, regiones fértiles se convirtieron en desiertos y las civilizaciones colapsaron. Creo que este acontecimiento en particular fue a gran escala e impactó a los seres humanos en muchos continentes. Solo hemos comenzado a investigar este acontecimiento, pero realmente nos asombra su escala. Y entonces, ¿qué sucedió en esa época? ¿Qué pudo o puede causar un brusco cambio climático en una gran zona del planeta? El planisferio sumerio podría suministrar la información que falta. Fechar con carbono tiene un error de calibración de más o menos 100 años. Pero se calcula que la repentina congelación se remonta a 5.200 años, en el mismo momento cronológico registrado por el planisferio sumerio, el año 3123 a.C. Un asteroide de 1,25 kilómetros habría creado un penacho de desechos y una nube de cenizas que circularía por todo el planeta, bloqueando el sol durante meses y causando un colapso masivo del clima mundial. Grandes partes de la Tierra se congelarían repentinamente. Otras partes se convertirían en desiertos estériles durante milenios. El impacto del asteroide fue tan gigantesco que se convirtió en material de leyenda y escrituras registradas y conservadas en el relato bíblico de la calcinante destrucción de Sodoma. Si este entrelazamiento de teorías es certero, entonces ahora podemos explicar la verdad detrás de la destrucción bíblica de Sodoma y Gomorra. En nuestra búsqueda de la verdad detrás de Sodoma y Gomorra, hemos buscado en el texto bíblico y en la evidencia arqueológica, geológica y de astronomía antigua. Si los vínculos entrelazados de este rompecabezas son correctos, entonces, desde un punto de vista científico, también lo es la historia de la destrucción de Sodoma. En el año 3123 a.C., en la temprana edad de bronce, en una fértil región del Medio Oriente, un pastor nómada se traslada a una de las nuevas y florecientes ciudades cerca del Mar Muerto. Unos 1.000 kilómetros hacia el este, un astrónomo sumerio observa el cielo en la madrugada del 29 de junio del año 3123 a.C. Aproximadamente a las 4:30 am, el astrónomo ve algo extraordinario y lo registra en forma detallada. La Biblia dice que Dios envió mensajeros a Lot para advertirle de la inminente destrucción,
Los mensajeros le advierten de una catástrofe abrasadora. Pero testigos oculares en la ciudad deben haber visto una extraña señal en el cielo sobre el Mar Muerto. Si estaban despiertos, habrían visto pasar el objeto casi directamente sobre ellos. Si un objeto muy grande y brillante aparece cruzando el cielo, la especulación y la histeria habrían estado en su punto culminante. El objeto observado en Sodoma y Sumeria era un asteroide clase Aten y tenía más de 1 kilómetro de ancho. La Biblia dice que Lot y su familia acataron la advertencia y huyeron de la ciudad hacia los montes. El asteroide se acerca a los Alpes austríacos más rápido que la velocidad del sonido, con una trayectoria baja. Rompe las cimas de los picos montañosos cerca del valle Kefas y explota en un gigantesco estallido aéreo. De esa bola de fuego debió subir instantáneamente al cielo un penacho en forma de arco. Primero directo hacia arriba, luego retrocediendo en dirección de su trayectoria. Eso habría producido un arco justo sobre el Mediterráneo hasta que, por supuesto, el penacho cayó, probablemente a lo largo del corredor del norte de África, extendiéndose hasta el Levante a través de Egipto. Abajo, los habitantes de las ciudades debieron ver uno de los espectáculos más hermosos y terribles de la historia humana. 1.000 millones de toneladas de desechos de asteroide cayendo sobre cientos de kilómetros cuadrados. Debieron ver algo sumamente extraño viniendo hacia ellos. Probablemente fue una lluvia de meteoritos bastante espectacular, en el sentido de ver pequeñas partículas quemarse a gran altitud. 1.000 millones de toneladas de material cayendo desde el cielo, inflamándose a medida que descienden. Los desechos abrasadores sobrecalientan la atmósfera mientras caen, golpeando el suelo con un calor sobre los 260 grados centígrados. Eso debió ser solo un segundo, pero fue lo suficiente para que todo lo que pudiera inflamarse lo hiciera. La Biblia afirma que Lot y su familia se refugiaron en una cueva. Pero la esposa de Lot se dio vuelta para mirar la ciudad que dejaba y que comenzaba a arder bajo las llamas, quedando atrapada en el fuego desde el cielo. Esto debió dejar su cuerpo quemado como una columna de sal en las orillas del Mar Muerto. El fuego debió destruir las ciudades y sus murallas. Los habitantes debieron sufrir grandes quemaduras. El penacho del asteroide destruyó ciudades a través de la región del Mar Muerto, ciudades que la Biblia llama Gomorra, Adma, Zeboim y Sodoma. Es posible que quedaran pocos sobrevivientes en Sodoma. La ciudad es abandonada para siempre, quedando solo las ruinas. Tal vez la abrasadora destrucción de Sodoma y Gomorra haya sido finalmente descubierta, no como una parábola bíblica, sino como una evidencia literal de fuego descendiendo desde el cielo. Para los hombres de ciencia, la historia de un fuego desde el cielo puede ser el registro de un acontecimiento geofísico. Pero para la gente de fe, la historia de Sodoma contiene algo más que solo información científica, posiblemente algo mucho más importante. ¿Cómo se debe leer la historia de Sodoma y Gomorra? Resulta que se debe leer en el sentido que dicta la fe. Lo que yo le digo a mis estudiantes es que no gasten energías en saber si es algo histórico o no. La verdad de la Biblia está a un nivel superior que el nivel de la historia. Creo que la verdad de la Biblia está al nivel de las verdades de la vida. Nos dice cosas sobre la vida que de otra manera no conoceríamos y no podemos probar. Sin embargo, incluso un libro de verdad espiritual puede contener una base de hechos geofísicos. Y al extraer la información codificada que se encuentra en el texto sagrado, a veces la ciencia puede revelar historias reales, de catástrofes reales, y explicar algunos de los más grandes misterios de la Sagrada Biblia.